Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Continuamos con la segunda parte del bautismo. Entendimos de que bautismo significa consumir o sumergirse totalmente en el agua al bautizado. El bautismo verdadero es por inmersión y no por aspersión. El bautizado, cuando decide bautizarse, lo correcto es que haya recibido conocimiento y haya entendido, para que así comprenda el compromiso adquirido para con Dios y decida voluntariamente bautizarse por obediencia. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos y les comisiona en el Evangelio de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dijo, haced discípulos a todas las naciones, es decir, a los demás pueblos aparte del pueblo de Israel. Diga conmigo, los gentiles, los que no conocían ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, porque las demás naciones aparte de Israel no conocían ninguna identidad. Israel conocía por el conocimiento de la palabra de Dios acerca del Padre y del Hijo, o el advenimiento del Mesías para Israel. Sobre el Espíritu Santo, Israel conocía la unción, la cual Israel entendía de que alguien recibía unción cuando era ungido. En este caso, en el pueblo de Israel, quienes eran ungidos eran los reyes y los profetas, con el aceite de la unción. Por así decirlo, era la sombra de venir del Espíritu Santo de Dios. En la profecía de las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, dice: este Mesías terminaría la prevaricación y pondría fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Jesús, al ser bautizado, fue ungido por el Padre Jehová, por el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 encontramos aquel suceso donde Jesús es ungido. Y el versículo 16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién ungió a Jesús? Lo ungió Dios, Jehová, por el Espíritu Santo. Hemos aprendido de que Juan el Bautista bautizaba con agua para el arrepentimiento de pecados por las transgresiones del pueblo de Israel. En Juan capítulo 1, versículo 25, dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El versículo 26 del capítulo 1 de Juan dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El versículo 31 dice: y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y el versículo 32 sigue diciendo: también dijo Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Versículo 33: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora bien, surge una pregunta:
Porque hay cristianos que se bautizan en el nombre de Jesús y otros cristianos que se bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta es sencilla. Israel o los israelitas no reconocieron a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo. Lo negaron y aún siguen creyendo de que el Mesías aún no ha venido. Como no reconocieron a Jesús en su primera venida como el Mesías, como el Salvador del mundo, estos israelitas deben bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Quiénes? Los israelitas. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, cuando exhorta al pueblo de Israel de que habían matado al autor de la vida, y estos israelitas, al caer en cuenta en su grave error, se dijeron y le dijeron a Pedro: ¿ahora qué haremos? Y este suceso está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y el apóstol Pedro les responde y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los que hoy se bautizan en el nombre de Jesús y no son judíos están errados, porque ellos no negaron a Jesús, no lo crucificaron y están actuando como si hubiesen sido judíos. En cambio, los judíos de ese entonces y los judíos que aún esperan el Mesías, porque creen que el Mesías aún no ha venido, estos sí deben bautizarse en el nombre de Jesús, porque si no reciben y aceptan el Hijo de Dios, no heredarán el reino de Dios. Los gentiles, es decir, usted y yo, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no conocíamos ninguna identidad. Algo importante, el bautismo no nos salva, el bautismo es por obediencia, ¿sí? A este mandamiento que el Señor Jesucristo les comisiona a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es por obediencia cuando hemos entendido y hemos renunciado a esa vieja vida de pecado y hemos querido cambiar en una nueva criatura, un nuevo ser. Así que el bautismo es por obediencia, porque Jesús nos dejó este mandamiento cuando hemos cambiado por el conocimiento del Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué nos salva o nos hace salvos? El sacrificio en la sangre vertida en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Esto nos hace salvos y nos reconcilia para con el Padre. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 27 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, entendemos también Hebreos 10:12 lo dice. Ese que acabé de leer es Hebreos 10:12. Hebreos 7:27, si lo pueden leer en sus casas, lo pueden leer. Fue que me equivoqué de cita. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Por este derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, hoy somos salvos. Entonces, la forma correcta de bautizarnos es cuando hemos adquirido el conocimiento. El bautismo correcto es por inmersión, que se sumerge totalmente en el agua. ¿Por qué me quiero bautizar? Para ser imitador de Jesucristo. ¿Qué compromiso adquiero con Dios al bautizarme? Integridad, viviendo para Él y obedeciéndole a Él en todo. Mis amados en el Señor, espero que con estas palabras lleguen a tu mente y a tu corazón y entiendas que a la hora de bautizarte debes primero adquirir conocimiento para que voluntariamente y libremente tomes la buena decisión de cambiar y de obedecerle a Dios y cumplir con este mandamiento que es el bautismo. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.